Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mis estimados hermanos. Que la gracia del Señor nos acompañe en esta hermosa hora. Vamos a seguir meditando en la palabra de nuestro Dios en esta serie de sermones. Caminemos juntos en el Éxodo. Y toca el día de hoy en el capítulo número 8, del versículo 20 al 32, donde meditaremos en esta hermosa hora de la tarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder llegar hasta esta fecha y de poder también seguir, Señor, con el estudio de tu palabra para poder descubrir, Señor, cuál es tu voluntad para tu pueblo hoy en día. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de compartirla a través de estos medios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como decíamos, en esta serie de sermones Caminemos Juntos en el Éxodo, el tema que nos toca reflexionar en esta hermosa hora lleva por título Porque tenemos a un solo Dios. Porque tenemos a un solo Dios, basado en Éxodo capítulo 8 del versículo 20 al versículo número 32. Como veníamos hablando anteriormente, Moisés y Aarón fungen como esos embajadores que el Señor utiliza para poder sacar de Egipto a ese pueblo que Dios había escogido desde antes ya. Entonces estos como encargados son los que fungen con la responsabilidad de ir y de hacer lo que Dios pide a Faraón. Y nos hallamos en el versículo 20 del capítulo 8 interactuando nuevamente en esta cuarta plaga que corresponde a la plaga de las moscas, como una consecuencia de la desobediencia a la voz de Dios que había dado para Faraón y para con su pueblo. Vamos a iniciar la meditación en primer lugar, porque tenemos a un solo Dios que nos ha redimido basado en el versículo 20 al 23, que dice de esta manera: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. En primer lugar, el único redentor es nuestro Dios, y Él nos ha redimido. Jehová Dios se muestra nuevamente, como podemos notar acá en el pasaje que hemos leído, como ese Dios único y verdadero, como ese Dios que merece toda honra, toda gloria, y que merece ser alabado eternamente y para siempre. Y se presenta nuevamente con estos dos personajes, Moisés y Aarón, para que estos sigan con la intención de el cumplimiento del plan divino del Señor, el deseo del Señor, que es afirmante, que es muy sencillo cuando lo muestra ahí. Dice el versículo 20: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese es el deseo del Señor, que quiere que se transmita para Faraón y que éste entienda y comprenda cuál es la voluntad del Señor. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. También otra vez nos demuestra el gran poder de Dios al afirmar las consecuencias que traía la desobediencia de esta promesa de Dios, de esta palabra del Señor. Cuando Dios habla, estimados hermanos y amados oyentes, todo se ejecuta bajo su poder, es decir, cuando el Señor habla, todo lo que Él dice se cumple. Por ejemplo, cuando encontramos en la narración del Génesis, que cuando Él abre su boca y dice la palabra, todas las cosas son hechas, porque en su palabra está el poder para hacer todas las cosas. Entonces, al no obedecer, tienen consecuencias drásticas como las que estamos encontrando aquí, que Dios también habla y vuelve a decirles a Moisés y a Aarón que si ellos
el pueblo de Egipto y su rey, su dios en ese entonces, Faraón, no deja ir a ese pueblo, iba a tener consecuencias, y esto lo vemos en el versículo 21 cuando dice que iba a hacer llegar moscas e iban a estar en todos los lugares, en todos los rincones de Egipto. Pero lo más llamativo en esta ocasión es lo que encontramos en el versículo número 23, cuando dice de esta manera: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. La palabra redención es algo que resalta en este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque la redención quiere decir liberar o dar libertad. Y aquí Dios se presenta como ese Dios que va a dar esa libertad al pueblo oprimido de Israel de la mano de esclavitud que tiene Faraón sobre ellos. Y lo va a hacer de esta manera, en cómo Él se va a dar a conocer como ese Dios que también nos ha redimido. ¿Cómo lo iba a hacer? De una manera sencilla, como dice el versículo número 22. Y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo. Es decir, Dios iba a dañar al pueblo, a la nación de Egipto, pero en todo ese pueblo, en todo ese territorio, el pueblo de Israel se situaba en la tierra de Gosén. Curiosamente, encontramos que la tierra de Gosén es una tierra muy fértil, muy provechosa para el ganado, muy provechosa para el cultivo. Entonces, entendemos muy bien que para Faraón y para los egipcios, el trabajo de ser criadores de ganado o ganaderos era algo muy de una manera que no les cabía en la cabeza, porque era un trabajo que no era bien visto delante del pueblo de Egipto. Y por esa razón mandan a ese pueblo allá para que allá esté y no contamine, como podrían pensar ellos, a la nación de Egipto. Sin embargo, Dios se va a mostrar como ese Dios redentor, es decir, que liberta. ¿Por qué? Porque va a mandar moscas, pero especifica y dice que apartará la tierra de Gosén. ¿Por qué? Porque ahí está mi pueblo, y verás así que yo soy el único Dios que liberta, dice de esta manera, que guarda a su pueblo. De esta forma Dios se da a conocer como ese Dios que guarda a su pueblo, como ese Dios que no está lejos de su pueblo, sino que se presenta en el momento indicado para salvar, tal y como lo dice el Salmo número 90, Salmo número 91, que dice de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando encontramos esta palabra en el Salmo número 91, es una afirmación de gran fe y de gran convicción, porque el habitar al abrigo del Altísimo, uno mora, dice, bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede. Y después del versículo 2 en adelante viene una serie de listas que, estando en las manos del Señor o en los caminos del Señor, dice de esta manera: que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Es decir, cosas realmente buenas para aquellos que acatan la voz del Señor, para aquellos que obedecen a la voz del Señor. Y en este caso, Dios se presenta como ese Dios que redime, que liberta de lo que habría de pasar en Egipto. Versículo número 24, punto número 2, que dice: porque tenemos a un solo Dios que cumple lo que promete. Que cumple lo que promete. Es decir, nuestro Dios, amados hermanos, es fiel a sus promesas. Usted y yo muchas veces hemos dicho, ¿cuántas promesas? 1, 2, millones de promesas. Y hemos dicho, yo voy a hacer así y así de esta manera y tal de esta forma. Sin embargo, cuando llega el momento de cumplir, muchas veces fallamos. Muchas veces no hacemos las cosas tal y como nosotros lo pensamos. Sin embargo, nuestro Dios se muestra como ese Dios que es fiel a sus promesas y que cumple en el momento indicado, que cumple todo lo que Él ha dicho. Por esa razón, en el versículo 24, el Señor se presenta con gran poder y gloria para cumplir lo que antes ya había dicho
por causa de la desobediencia. Y dice de esta manera: y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. La afirmación "y Jehová lo hizo así" es una afirmación que demuestra su poder. Es una afirmación que en donde el Señor pone en la mesa su poder, su potestad, su verdadera identidad como ese Dios que cumple realmente lo que promete. Este Dios de alguna manera era desconocido para Faraón y para el pueblo de Egipto, porque este Dios no era como los demás dioses que tenían sus estatuas, por ejemplo el dios de la rana, el dios de la mosca, el dios de esto, el dios de aquello. Sin embargo, por esa razón les era imposible creer en ese Dios. Sin embargo, ese Dios se muestra aquí como ese Dios que tiene toda la potestad para hacer todas las cosas y para cumplir todo aquello que ha prometido. La afirmación "Jehová lo hizo", volvemos a decir, es la confirmación del poder de Dios, un poder que no está limitado por nada ni por nadie, sino que el Señor hace su voluntad siempre y se compara de una manera sorprendente a los demás dioses, dejándolos por los suelos. Ese Dios que llega y dice: yo voy a hacer esto, y se cumple. Ahora, en tercer lugar, mis amados hermanos, porque tenemos a un solo Dios que es paciente, es decir, que tiene mucha paciencia para con nosotros. En ese momento se muestra a Dios como un Dios que tiene mucha paciencia para con Faraón, para con Egipto y para con todo el pueblo que allí estaba. Versículo número 25 al 32 dice de esta manera: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Un Dios que es paciente. En inciso A, es paciente a pesar de la desconfianza de Faraón y la desconfianza de ese pueblo. Por tanto, Dios como Moisés saben, estimados hermanos, que Faraón no iba a obedecer fácilmente o sencillamente a lo que ellos estaban diciendo, y decimos por lo mismo, porque Dios no se muestra como sus demás dioses que ellos servían. Y da sus razones precisamente Faraón en el versículo número 26 y dice: Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Es decir, Moisés se halla aquí dando sus razones por las cuales no pueden aceptar las cláusulas que Faraón está dictando en primer lugar, porque Faraón dice: está bien, hagan sus sacrificios, alaben a su Dios. Sin embargo, era algo curioso, porque los animales que iban a sacrificar eran dioses para los egipcios, y por lo tanto Moisés está afirmando y diciendo: tú me estás tendiendo una trampa, porque en el momento en que yo degolle un animal para ofrecerlo a mi Dios, tú me vas a matar, porque vas a pensar que estoy matando a tu Dios. Por esa razón, Moisés le da sus razones para que se cumpla tal y como el Señor lo manda y no como él lo está diciendo. Camino de 3 días, dice, iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como él nos dirá. Es decir, nosotros vamos a alabar al Señor, nosotros vamos a obedecer al Señor siempre y cuando no se haga nuestra voluntad, dice Moisés. Como él lo quiere, como él lo dirá, como él lo va a decir, ni tampoco como tú lo vas a decir, Faraón. Es decir, ni tampoco como tú piensas que es correcto alabar, es correcto hacerlo, no, sino como Dios lo quiere, dice de esta manera. Que es paciente también a pesar de sus peros y a pesar de las cláusulas que él pone, de acuerdo al versículo 28, cuando dice: dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Es decir, aquí se muestra también que que Faraón les da permiso, pero siempre poniéndoles unas cláusulas. Vayan, pero no vayan tan lejos, y oren también por mí. Sin embargo,
Dios se muestra de una forma paciente porque puede destruir a todo lo que ellos están haciendo y todo lo que ellos son, pero Él se muestra paciente cuando dice: está bien, tranquilo Moisés, tranquilo Aarón, no vayan tan lejos y oren por mí, qué sencillo, pide Faraón. Y es paciente a pesar de la desobediencia y la infidelidad y el incumplimiento de Faraón. Moisés ora a Dios para cumplir su parte, pero al ver Faraón que ya todo había sido pasado, que las moscas ya no estaban, que ya no había más que tener de miedo allí a las moscas y a todo lo que había en ese entonces, se niega a cumplir con la parte de su contrato, de su trato, y no deja ir al pueblo, como lo dice el versículo 29 al 32. Mas Faraón endureció su corazón aún esta vez y no dejó ir al pueblo. Aquí encontramos la diferencia notoria de un Dios de pactos, de nuestro Dios que se presenta como ese Dios que es fiel y cumple a su promesa, que ha hecho un pacto con su pueblo, que ha hecho un pacto con nosotros, y donde Él cumple a pesar de que el pueblo o a pesar de que las demás personas no cumplan con esa parte. El Señor se muestra de una forma paciente. Por lo tanto, mis estimados hermanos, en esta hermosa hora de la tarde, nosotros debemos de recordar y de no perder la fe y la confianza del Dios en el cual nosotros servimos. Estamos pasando actualmente por un éxodo, por una salida en este proceso en el cual la iglesia quizás no se pueda reunir en los templos, pero estando en las casas medita y escucha la palabra del Señor. Pero estando allá no debemos olvidar, amados hermanos, que tenemos a un Dios, tal y como lo dice aquella alabanza muy conocida. Tenemos a un Dios muy, muy, muy grande, que es maravilloso, que es misericordioso, que es eterno. Y ese Dios al cual se presenta aquí para dar esta palabra en el Éxodo, es el mismo Dios que se está mostrando en este tiempo, es ese mismo Dios que se muestra para con usted, para con su familia, para conmigo en este tiempo. Y debemos de recordar, estimados hermanos, que es ese Dios que nos ha redimido, es decir, que nos ha dado la libertad gracias a su Hijo Jesucristo, que ha muerto en la cruz del Calvario y que ha resucitado, y que por esa causa nosotros también vivimos por Él. Hoy vivimos gracias a Cristo Jesús, quien nos ha redimido del pecado y de la muerte. Hoy nosotros vivimos felices gracias a Él. También no debemos de olvidarnos de que el Señor es fiel a sus promesas y que, como dice su palabra, que Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, porque de la manera en cómo viene una prueba, pronto también viene una salida. Después de cada tormenta viene la calma, y en esa calma está el Señor mostrándose con gran poder y con gran autoridad. Recordemos en tercer lugar también de que tenemos a un Dios que es paciente, que nos tiene mucha paciencia, que nosotros quizás muchas veces no tenemos la paciencia necesaria, pero Dios se muestra paciente a pesar de que nosotros muchas veces, como dice el escritor, somos infieles. Dios permanece fiel. Dios se muestra como ese Dios fiel a sus promesas. Por eso en esta hermosa tarde, amado hermano, amado oyente, te invito a reflexionar, que no te olvides de que tenemos a un Dios muy, muy grande, que es maravilloso, que es misericordioso y que siempre está con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la exposición de tu palabra en esta hermosa hora de la tarde. Tú seas, Señor, con nosotros, mostrando tu fe, tu confianza en nosotros, de que también nosotros obedeceremos a tus palabras, porque tú también, Señor, crees en nosotros como nosotros creemos en ti, de que somos tus hijos, de que siempre te vamos a servir y que siempre queremos hacer tu voluntad. Por eso en esta hermosa tarde nosotros reconocemos a ti, Señor, como ese Dios que puede hacer grandes promesas, como ese Dios que siempre va a estar con nosotros en este proceso de confinamiento, en este proceso, Señor, en el cual tu iglesia no se puede reunir, pero que está sirviéndote con todo su corazón. Te agradecemos, Señor, por tu palabra expuesta en esta hermosa tarde, y derrama bendiciones, Señor, sobre tu pueblo, sobre cada uno de tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor lo bendiga, estimados hermanos. Nos vemos en la próxima.